Ok, esta película es muy rara, realmente es muy rara, pero sí, se le puede sacar el contexto psicológico. Hola, soy Camila Ramírez, soy psicóloga y tengo un gran amor y pasión por los cómics y por toda la cultura geek. Y el día de hoy vamos a hablar de una película que ya salió hace un buen rato, pero apenas puedo venir a grabar, y es El Escuadrón Suicida 2. Y esta película nos va a permitir hablar acerca de una temática en particular que noté bastante y fue el trauma, ya que el trauma es algo que se repite en varios de los personajes y se manifiesta de una manera diferente. Incluso podemos ver que hay personajes que tienen una crianza parecida o aspectos de su vida parecidos, pero obviamente viven sus traumas de manera diversa. Esto puede ser por las estrategias que tenga la mente, por las estrategias que tenga la persona, los recursos que tenga, etcétera, etcétera. Pero primero tenemos que explicar qué es un trauma, y para eso nos vamos a pegar de lo que dice McCann y Perman en el 90, diciendo que voy a parafrasearlo, que un trauma es un evento inesperado, o pueden ser varios, que ocurren de manera que terminan rebasando todos nuestros recursos psicológicos, ¿cierto? Y eso se vuelve agobiante para la persona, lo cual hace que la manera en cómo nos comportemos, cómo nos adaptemos al mundo, se vea envuelta o se vea impactada por la manera en cómo este evento nos está impactando, ya que es de una manera inesperada, es bastante grave y al mismo tiempo pues no sabemos cómo reaccionar, ¿cierto? De todas formas, si quieren leer un poquito más acerca de traumas, de cómo se presentan y todo lo demás, les voy a dejar el link abajo para que puedan ir a la página y leer más acerca de esto. ¿Cómo vamos a hablar del trauma en cada uno de los personajes? Comencemos desde Bloodsport. En Bloodsport vamos a ver que el trauma se termina manifestando en manera de fobia, en fobia que a las ratas específicamente. Es por eso que cuando ve a Sebastián se siente tan incómodo, y cuando ese momento que llaman a todas las ratas para ayudarse, etcétera, etcétera, obviamente él va a entrar en un ataque de pánico, aunque pues tiene una compañera que lo va a auxiliar y que lo va a cuidar para que no le pase nada malo, para que sepa que todo va a estar bien. Obviamente vemos que esa fobia a las ratas es bastante irracional, ¿cierto? Es que las fobias son irracionales. Sin embargo, cuando nos vamos a DSM o cuando nos vamos a leer toda la teoría acerca de la fobia, hay veces que una fobia se puede detonar por un evento traumático. Eso fue lo que pasó con Bloodsport. Su padre lo encerró en un sótano o algo así, con ratas hambrientas. Eso obviamente le generó mucho pánico, porque obviamente las ratas le iban a atacar, las ratas le iban a hacer daño, y ahora bien, ese estímulo termina siendo un detonante de un ataque de pánico, de una ansiedad, de incomodidad. Y por eso vamos a explicar bien cómo es que se puede presentar una fobia desde la teoría del conductismo. Y lo voy a explicar de la siguiente manera. Vamos a hablar de que la rata es un estímulo neutro, que cuando se relaciona con un estímulo incondicionado, que va a ser el encerrarlo con las ratas hambrientas que le van a hacer daño, van a dar una respuesta en sí. ¿Y cuál es esa respuesta? Es el miedo. De esta forma, el estímulo neutro pasa a ser un estímulo condicionado, que será sí o sí en una respuesta de miedo extremo. Esta teoría desde el conductismo puede que a veces quede corta, porque pues obviamente van a haber muchísimos otros factores que impliquen el por qué una fobia, pero esto es una manera básica de explicar, ya que si nos vamos a otra teoría podemos expandirnos un poquito más, podemos entender que hay percepción de por medio, podemos entender de que hay un pensamiento, una significación del evento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de esta manera lo podemos ver bastante claro en Bloodsport. Ahora bien, ¿qué pasa con Peacemaker? Peacemaker también tuvo un padre maltratador, pero la manera de resignificar en los eventos traumáticos difieren un poquito, porque termina él convirtiéndose en una persona completamente encerrada en su pensamiento, en que realmente su papá tenía razón, en que al final y al cabo hay que hacer todo para salvar al país, etcétera, 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 y una gran cantidad de ideas irracionales que no le permiten socializar bien con nosotros, o que cuando socializa con el otro, al final y al cabo termina metiendo un poquito la pata, porque tiene que seguir honrando a su nación, y etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso porque al final el caos es una estrategia del trauma para poder darse un lugar en el mundo, para poder decirle, hey, venga, no necesitamos enfrentar esta situación.
¿Cómo lo vamos a hacer? Dándole validez a todas las ideas irracionales, a todas las creencias irracionales que el padre le dio a Peacemaker. Ahora nos vamos con Harley Quinn. Harley es un personaje que, si bien ya lo hemos visto en otras películas, es un personaje que hemos visto que viene pasando de relaciones bastante conflictivas, sobre todo con el Joker, y esto le genera un trauma, obviamente porque él fue violento con ella, él la abandonó, él pues no solamente fue violento de manera física, sino también psicológica. Harley sabemos que es una mujer muy inteligente, que tiene varios estudios, pero emocionalmente está mal. Digámoslo, seamos sinceros, está muy mal. Y su relación con el Joker, pues le generó más traumas de lo que tenía. Y ella se dejó por idealizar a este personaje, obviamente. ¿Que vamos a hablar de que hay otro tipo de trastornos ahí? Sí. Pero en este video no los vamos a tocar porque no es la idea, sino que vamos a hablar de cómo en este momento se termina generando un trauma en la vida de Harley a causa del Joker. Y es que durante la película vamos a ver que ella empieza a socializar con su nueva pareja o su nuevo pretendiente, como le queramos llamar, y al ver ciertas señales de alarma, lo siguiente que hace es, sí, acabar con él, acabar con la vida de este personaje, de una manera que pues fue como... pensé que iba a durar más ese personaje, pero realmente no. Y algo bueno, podríamos decirlo así, es si empezamos a dar señales de alerta en nuestras parejas, en nuestros compañeros, en nuestros familiares, tenemos que tomar la acción, ¿cierto? No quedarnos ahí esperando a que la vida pase, a que él cambie y todo eso, no. La idea es que si estamos viendo ese tipo de conductas, o alejarnos o buscar ayuda lo más pronto posible. El problema con Harley es que como ella ha vivido con psicópatas, asesinos, criminales y todo lo mal que está en el mundo, obviamente ella no va a actuar de la mejor manera, va a terminar hiriendo a otras personas, va a terminar cerrándose incluso a ella misma la posibilidad de conocer a otras personas por el miedo de que sea lastimada. Y esto es algo muy recurrente en nuestras vidas, realmente. Cuando nos hacen daño, cuando vivimos un trauma por culpa de una persona, tendemos a encerrarnos, tendemos a aislarnos del otro para evitar que nos vuelvan a hacer daño. La idea no es alejarnos por completo del otro, la idea es aprender a poner límites, la idea es ser asertivos con nosotros mismos y con los demás, es empezar a buscar personas que procuren nuestro bienestar emocional, nuestro bienestar psicológico, nuestro bienestar físico, personas con las que podamos compartir. Por ejemplo, lo que pasa con Reflag. Ella se siente bien con él, sabe que es su amigo, sabe que él la cuida, aun a pesar de que estén en las visiones más extrañas de todo el mundo, pero tiene una relación sana con él. Él la cuida, él la trata de proteger y cuando pues lamentablemente Rick muere, a ella le duele, porque al final y al cabo fue de las pocas personas que cuidó de ella y que tuvo un vínculo sano con ella. Ahora hablemos del caso más curioso de toda la película, y es Paul Catwoman. Es un caso bastante trágico que lo toman con humor, pero sigue siendo bastante trágico. Y es que la madre de él está obsesionada con volverlo a él y a sus hermanos superhéroes. Y para eso pasó por encima del bienestar de sus hijos, el bienestar físico de sus hijos. Y en este preciso momento, pues lo que sabemos es que la ve en todo lado. Literalmente, si es para acabar con el enemigo, la ve a ella. Si es que se siente mal consigo mismo, la ve a ella. Si es que está socializando con otras personas, la ve a ella. Y posiblemente sea un caso donde digamos como, ay sí, muy chistoso, pero ¿cuántas personas no hemos visto que a pesar de todos los esfuerzos que han hecho de ser buenas personas, de controlarse, de vivir en paz consigo mismos, sabemos que es todo lo contrario, que se sienten mal, que por culpa de lo que vivieron en su infancia, tienen que vivir secuelas físicas, tienen que vivir secuelas emocionales que no les permiten adaptarse al entorno? Entonces este es el caso de una persona que literalmente no tiene recursos de nada porque nunca le permitieron tener recursos, y cuando por fin tiene su realización, cuando por fin llega al punto de soy por fin un héroe, pues una estrella de mar acaba con él. Es paradójico, pero al menos tiene su autorrealización, que es algo bastante importante en este punto de la película. Ese personaje tiene su autorrealización, tiene su arco de redención. Con Ratcatcher 2 vamos a ver algo bastante curioso, y es que es tal vez la más, junto con Rick, es como la más funcional, por así decirlo. Y es que al final y al cabo, a pesar de que vive un trauma, trata de poner todos los recursos suficientes y trata de
poner estrategias de afrontamiento que le permitan socializar con el otro, que le permitan ser más adaptativa, que le permitan en cierta manera tener un lugar en su grupo y que los otros también se sientan parte del grupo, como por ejemplo lo hace con Kinchar. A veces los traumas, como lo dije al principio, a veces los traumas se van a vivir de una manera muy diferente. Cada quien tiene la manera y los recursos de vivir un evento de una manera completamente distinta. Entonces no podemos sobregeneralizar. Y ahora sí vamos a hablar de algo antes de cerrar, que quería hacer un pequeño paréntesis, y es del personaje de Saban. Y es que este personaje nos va a permitir un poquito ver cómo se puede vivir un trauma. Estos personajes que mencioné anteriormente, todos los que mencioné, ya vimos cómo enfrentan su trauma, cómo viven con su trauma. Mientras que Saban es más como cómo se desarrolla un trauma. Literalmente el hombre tiene que vivir una situación completamente inesperada, porque sí, ellos sabían que podía pasar cualquier cosa, pero eso realmente lo afectó demasiado, sobrepasó sus recursos mentales, sobrepasó todo lo que él tenía en mente. Y pues lamentablemente entró en shock, terminó huyendo y pues Amanda Waller, que no tiene ni un gramo de empatía en su cuerpo, terminó acabando con él, al igual que el resto de las personas que estaban en la isla cuando entraron. Y eso sería pues todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Si les gustó el contenido, les invito a que se suscriban, a que les den like, a que lo compartan. Y también les dejo mis redes sociales abajo para que vayan y me sigan y puedan ver otro tipo de contenido que subo allí. Y si quieren comunicarse conmigo, también se pueden comunicar por mis redes sociales. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.